¿Cómo están? Como les anuncié, les doy la bienvenida nuevamente. Soy Ana Treyes, esto es UCI, canal de noticias, y estamos en nuestras habituales mañanas informativas. Hoy día tenemos la visita del doctor Carlos Ramos Heredia. Él era, para los que no se acuerdan, porque como repito, este país no tiene memoria y es algo que desde aquí creemos que debemos cultivar, que es la memoria. Debemos estar todos informados y poder formarnos también nuestras opiniones, pero en fin, el doctor Ramos Heredia fue destituido en el año 2015 del cargo máximo del Ministerio Público. Él era fiscal de la Nación. Se desató un tremendo escándalo por el caso de la Centralita. Ustedes dirán, ¿qué es el caso de la Centralita? Bueno, para hacerlo muy cortito, para que el doctor pueda partir de base, digamos, fue una investigación en la que se descubrió un inmueble ubicado en Ancash, donde se descubrió una presunta red de corrupción, una central, una casa, desde donde se chuponeaba a los enemigos políticos del entonces presidente regional César Álvarez, que hoy está preso. A este caso resultó ligado Martín Belaúnde del Ocio, que hoy también está preso, porque era el empresario titular de esta centralita, de esta casa. Hubo un montón de temas en esta investigación, pero concretamente hubo una actuación de la Fiscalía que fue muy criticada. Hubo un allanamiento a la centralita y los fiscales que allanaron, los fiscales anticorrupción, fueron destituidos. Esto es a grandes rasgos. Se desató toda una batahola y al final el Consejo Nacional de la Magistratura, por esta y por otras razones que ya el doctor nos explicará, lo destituyó. La importancia es que estamos sentados delante de una persona que sea nada menos que fiscal de la Nación. Este es un cargo que hoy en día, a la luz de las investigaciones por el caso Odebrecht y otros casos, porque Odebrecht es la punta del iceberg, lo que hemos podido ver, pero ya se sabe que siempre han habido problemas y ha sido muy criticado el Ministerio Público. Este cargo de fiscal de la Nación es fundamental y hay que revalorarlo, hay que repensarlo, hay que discutirlo. Por eso le hemos dado hoy día esta invitación al doctor Ramos Heredia para que venga a conversar con nosotros. Doctor, disculpe la introducción, es importante poner en autos. Muy buenos días. Muy buenos días. Usted, partamos del comienzo, usted fue suspendido. Concretamente, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por cuáles casos le suspendió? Centralmente el caso llamado de la Centralita, ¿no? Por varias aristas que ya se han caído. El propio CNM continuó investigando y en una resolución que me ha sido notificada hace 2 semanas ha establecido que yo no tengo ninguna participación en el caso Centralita. Ninguna, así ha puesto la resolución. Así es, y específicamente en 2 puntos que quiero precisar. Uno de ellos es, se me quería imputar que yo había cesado a los 4 fiscales y el CNM ha determinado que esa imputación le corresponde al doctor José Antonio Peláez por su condición de fiscal de la Nación en esa época, quien fue el que cesó en los cargos a esas 4 personas que realizaron la diligencia en ese local denominado como la Centralita. El allanamiento. Así es, vinculados al allanamiento. Hay un momento en que el juez ordena el allanamiento. Eso para que la gente se acuerde, disculpen las interrupciones, pero supuestamente había aquí que entrar para descubrir. No se descubrió nada, por cierto, todo había sacado, no se descubrió nada. En fin. Y entonces esos 4 fiscales fueron destituidos y ahora el Consejo dice que usted no tiene nada. Claro, y los 4 fiscales, en lugar de hacer la campaña a la persona que le había destituido, me hicieron una campaña en contra mía, que en esa época era el fiscal supremo de control interno. Eso ya lo ha establecido con claridad el Consejo Nacional de la Magistratura con la resolución que me ha notificado. El otro extremo está vinculado a las investigaciones que debieron realizarse con respecto a los procesos que se seguían en ese distrito judicial de Huaraz y del Santa. También el Consejo con claridad ha dicho que la responsabilidad de investigación es directa a las oficinas que trabajan de control en esos lugares, no al fiscal supremo. El fiscal supremo no tiene competencia con respecto a fiscales provinciales que llevaban, o jueces de primera instancia que llevaban los casos, ¿no? Usted era fiscal supremo de control interno. De control interno, así es. Ok, pero si usted era... ¿Cuál es la función entonces del fiscal supremo de control interno si es que no ve estas cosas? El fiscal supremo tiene funciones sustanciales con respecto a los fiscales superiores, por competencia.
Y en apelación sí ve lo realizado por las oficinas descentralizadas a nivel nacional. Entonces, cuando yo llego, la oficina que veía en los casos estaba en Trujillo. A mi pedido es que se establecen ya oficinas en el lugar del Distrito Judicial de Santa. Del Santa. Así es. Entonces comenzamos a mejorar a nivel nacional, implementando oficinas para mejorar el acceso. bueno, ya, pero concretamente por estos puntos. Estos 4 fiscales entraron a la centralita con una orden judicial, ya iban a atrapar ahí el tema del chuponeo y todo esto. Entran y después son destituidos. Usted dice que ahí no tiene nada que ver. Absolutamente. ¿Tiene no tengo cómo nada probarlo? que ver. Por supuesto. Por favor. Las resoluciones que se emitieron están suscritas por el doctor José Antonio Peláez. Y usted, Él o sea, fue usted no mediaba quien ahí, lo no separó. mediaba ahí para nada según ley. No, yo no había hecho ningún informe, No, no pero había no le concluido. correspondía. No, el tema, ellos tenían la condición de fiscales provinciales. Quien tenía la competencia era la oficina descentralizada de control interno que trabajaba en el Santa. Ellos tenían la competencia. O sea, ¿y usted qué hacía? No, yo revisaba las conductas de los fiscales superiores. Ya, es que ahí por no se el entiende. tema de jerarquía. Eso ¿no? es lo que quisiera que Claro. explique. O sea, usted era fiscal supremo de control interno. Así es. Luego, usted supervisaba al control interno del Santa, me imagino. También, claro, También. a las Y oficinas. el control interno del Santa controlaba a los fiscales. A los fiscales. Entonces, ¿no hay ahí una cadena en la que usted tiene que intervenir? Ya, la Constitución le da autonomía a todos los fiscales. Ya. Yo no puedo tener injerencia directamente en los procesos que ellos inicien o no inicien. Ya. Posteriormente, en apelación, por denuncia, por reclamo, sí podría haberlo, ¿no? En esa época. Ya, Sí pero podría entonces, haberlo. cuando se produce el allanamiento y estos fiscales, porque salen y denuncian, lo denuncian a usted. Sí, Entonces, directamente. me directamente. denuncia, claro. Entonces, porque usted los ha destituido por cumplir la ley y en un documento que nunca se vio, me parece que es la orden del juez para decir, porque según los fiscales usted los destituyó porque no entraron por una puerta sino por otra, ¿verdad? ¿Fue así? Sí, el tema, vuelvo a recalcar, mire cómo la idea se ha fijado en el colectivo. Para eso estamos Claro, entonces debo aclarar que yo no los destituí. aquí. Ya. Fue el doctor Peláez Bardales quien lo destituyó mediante una resolución 4 días después del allanamiento. Y usted no puede, o sea, a ver, vamos por partes. Estos señores entran y ellos son fiscales anticorrupción. Entran a hacer su trabajo y porque entran por una puerta y no entran por otra, ¿los destituyen? No, la causa, de acuerdo a lo que se vio posteriormente, era porque habían ingresado sin autorización a un domicilio de un congresista ubicado dentro del edificio denominado La Centralita. El de Heriberto Benítez. Exacto. Pero ahí, curiosamente, Heriberto Benítez chanca a los 4 fiscales, César Álvarez chanca a los 4 fiscales. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Es que se configura, ¿no? Usted es fiscal, usted ha preparado Claro. casos, ¿no? Entonces, ahí es donde se configura el tema, ¿no? Resulta que, oh maravilla, Heriberto Benítez, que había sido apoyado por Álvarez en su campaña, chanca a los fiscales. Álvarez, que no quería que lo controlen, que hoy está preso, chanca a los fiscales. Y usted, que se supone que tenía que poner orden, dice, "Ah, yo aquí no me meto". ¿Podría explicar No, eso, por favor? Claro, el punto inicial es que yo no destituí a los 4 fiscales. Oh, ya, ok, Ese es el punto ese es su central. punto, ese es su punto. Y eso es lo que a mí me Usted atribuían quiere- de ok. manera directa. Ya, vuelvo a repetir, en esa época yo no era el fiscal de la nación. Ok, volteemos la pregunta. ¿Tenía usted potestad para intervenir? Intervenir en el caso del De los proceso fiscales, de la de los centralita, fiscales, sí. no tenía yo potestad para intervenir en el caso de los O fiscales. sea, si un fiscal en Ancash actuaba mal, usted no intervenía. No, el que interviene es la oficina descentralizada, así lo establece el Pero Consejo usted me está diciendo Nacional. que usted está encima de la oficina Sí, descentralizada. exacto, pero- Si usted está encima, quiere decir que, ok, usted dice, la Constitución me habilita para no intervenir. Ujú. De acuerdo, ese es su punto, fenomenal. ¿Pero le impide intervenir? En lo que es la investigación de inicio, yo no puedo iniciar a los fiscales, o no podía iniciar a los fiscales como fiscal supremo, a los fiscales provinciales que habían intervenido en la centralita. No podía. No podía, porque esa es competencia exclusiva de cada oficina. Ok, y, que a la quede en el oficina, lugar. y usted a la oficina tampoco le podía decir nada. No, ese caso fue un caso público. Por eso le se había pregunto. intervenido
indebidamente el domicilio de un congresista en funciones en esa época. Salió eso en todos los medios del lugar y fuera. Entonces uno tenía que intervenir también a posteriori, ya con las investigaciones que se realizaron en forma posterior. Ya, pero en ese momento usted sostiene que no. También sostiene que no. No, es que ya después, conforme fue creciendo la problemática de ese tema, es que se realizan ya otros procesos de investigación que sí estuvieron a mi cargo. Ok, y ahí, usted, ¿qué dijo de estos 4 fiscales? Simplemente que continúen investigándolos a ellos porque habían cometido serias irregularidades en el momento que ellos ingresan. Muy bien, pasado, entonces, ¿usted está de acuerdo con que cometieron irregularidades? Yo estoy de acuerdo, por supuesto, porque ya. eso Cuéntenos cuáles son esas famosas irregularidades, porque como usted dice, claro, a la hora que uno revisa, dice, pero si estos chicos, o sea, con lo que necesitamos, fiscales anticorrupción, ¿no?, van a entrar a allanar nada menos que un centro de chuponeo de un señor acusado de corrupción, en ese momento, hoy está preso por corrupción, hoy en día todo el mundo dice, bueno, es que, ¿qué cosa de malo han hecho estos 4 chicos? Por favor, claro, ¿podría decirnos qué hicieron de malo? Mire, yo le voy a decir de manera muy escuetamente el tema. Todos los ciudadanos, todos, tenemos derechos. Y el juez tiene que ser un juez idóneo y debe señalar de manera específica dónde, con qué es la calle que se va a realizar el allanamiento, todo. El número que va a realizar y luego del pedido que ha hecho la Fiscalía. De acuerdo. En ese caso hicieron un pedido, se equivocaron, hicieron otro pedido también y en el segundo pedido es que ordenan el allanamiento. Al momento de ejecutar el allanamiento es que ingresan por una puerta que no era la numeración correcta, primero. Segundo, cuando uno encuentra un domicilio dentro de un edificio, ya está hablando de un espacio donde no ha sido autorizado para ingresar. Y ese es otro. Y otro caso, ellos hacen un acta donde no recogen las evidencias que habían en el suelo de la oficina del caso donde funcionaba la centralita. O sea, yo tengo la obligación como fiscal supremo investigar posteriormente. O sea, el fiscal tenía que haber dicho, entre por tal puerta, pasillo a la derecha, pasillo a la izquierda. El juez, ¿no? Entre por tal puerta, pasillo a la derecha, pasillo a la izquierda, entre. Si ahí vive Benítez, dígale por favor de nuestra parte que 1000 disculpas, porque es que en verdad tenemos que... ¿Así funciona la justicia? No, es que la centralita no es todo el edificio. Por eso mismo. Claro, se supone que es el primer piso. A ver, mire, de repente el juez se ha equivocado, yo es que le digo sinceramente, ¿no? Visto desde lejos. Pero no es la función de un fiscal apoyar a sus fiscales, o sea, quiero decir, si ellos están entrando por la otra puerta, donde de casualidad también era entrada a la puerta del doctor Benítez, ¿a la casa de Benítez entraron? No entraron a la casa de Benítez. Sí, rompieron la puerta. Bueno, rompieron la puerta. Claro. Y usted dice que ahí se pasaron de la raya, que eso no estaba en la resolución. No pueden entrar a un domicilio sin autorización. Ya, y entraron también a la centralita. Y no había alguna forma o sea, son fiscales anticorrupción. En un caso complicado, mi pregunta es, como se estará preguntando al público ahora, ¿no había alguna forma de apoyar en vez de cocinar a estos 4 fiscales? En el caso de las investigaciones que se realizaron, ya ellos ya no eran fiscales. Entonces yo no lo cociné ni hubo ningún afán de persecución. Lo que yo realicé es una investigación previa y solicité al doctor Peláez que continuara con la investigación. Es un pedido. Lo dejó en manos del doctor Peláez. No hay ningún tema de cocina y persecución, ¿no? Y desde su punto de vista, ¿el doctor Peláez hizo bien en sancionarlos? El doctor Peláez toma una decisión con sus facultades, pero hubo un apresuramiento desde mi punto de vista. Porque toda persona, y más un fiscal provisional como ellos, tenían el derecho de ser investigados previamente. Y es lo que yo hacía, que es lo que ordena la Constitución, ¿no? Entonces, usted dice que hoy en día, volviendo al tema central, que es el que nos convoca, el Consejo Nacional de Magistratura ha dejado esto claro, que usted no tuvo nada que ver aquí. Absolutamente, y en 2 puntos muy esenciales. Primero, que yo no cesé a los 4 fiscales. Y segundo, de que yo no tenía injerencia ni responsabilidad en cuanto a lo que ocurría a nivel de primera instancia. Primero, porque yo no era el fiscal de la Nación, que sí ve la política institucional
y segundo, que estaban las oficinas descentralizadas en el lugar. Bueno, entonces habrá que preguntarle al doctor Peláez Verdales por este tema. El segundo tema. Hay una serie, me dice usted, de investigaciones que debieron realizarse en estos procesos, de las cuales el Consejo Nacional de Magistratura ha dicho que usted tampoco tiene nada que ver. Así es. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, un caso sonado que me dio mucha lástima, el caso de Edita, la cantante del conjunto Corazón Serrano, que me abrieron un proceso y luego determinaron que yo tampoco no era responsable en ese proceso. Entonces, por ejemplo, ese caso, ¿no? ¿Algún otro caso? Claro, hay otro caso donde se refiere a que de acuerdo a las potestades mías se estableció que fueran a capacitarse al exterior fiscales vinculados a las investigaciones de crimen organizado. Y entonces se determinó también de que el tema del presupuestal es un acto propio, Ya. y esa es la gestión que yo realicé. Muy bien. Y que el Consejo no tenía competencia para poder investigar eso. Bien, ahora, el Consejo Nacional de Magistratura ha dicho, el doctor Ramos Heredia aquí no tiene nada que ver. ¿Cuál es el siguiente paso? Los expedientes que están implicados, están bajo la competencia del Tribunal Constitucional, son 3, materia de la institución. Uno de los casos vinculado al de la centralita, el otro caso vinculado a la centralita y el otro caso que estaba vinculado a una supuesta visita del procesado Orellana a mi oficina. Que se dio. Se dio, es una todos estamos obligados a recibir a los ¿Y usuarios. usted la negó en algún momento? No, absolutamente. Tomaron versiones periodísticas. Porque yo que estoy leyendo que usted lo negó. No. En una conferencia de prensa, eso también como fiscal de la Nación, tuvo que admitir que había sostenido. ¿Usted lo negó? No, Vale. nunca negué eso, absolutamente. Bueno, entonces son esos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, dentro de lo que es la competencia del Tribunal Constitucional, era señalar la vista de la causa, o sea, ver la causa y escuchar a la persona que recurre ante ellos. Que es usted. Así es. ¿Usted por qué fue al Tribunal Constitucional? De Explíquele a la gente. ¿Por qué? Porque esos 3 procesos estaban llenos de deficiencias. El Consejo Nacional de la Magistratura, a través del jefe de procesos disciplinarios, realizó una investigación, 3 investigaciones deficientes. No me dejaron actuar pruebas, no hubo una imputación de cargos clara, no había un artículo que sustentara ninguna falta que yo hubiera cometido o que se me imputara. A ver, para que el público entienda, usted fue al Consejo Nacional de Magistratura, le procesaron. Ellos han dicho que usted en los 2 casos por los que le acusan no tiene nada que ver y aún así usted sostiene que en ese proceso no se cumplieron, no hubo debido proceso. Claro, que son tres procesos que están 3? ahí. Okay. Exacto. Y entonces usted va al Tribunal Constitucional y le dice, hijo mío, Tribunal Constitucional, no me han hecho mi debido proceso, pronúnciate. Por supuesto, Okay. Tanto tiempo ha pasado desde que fui separado el 30 de diciembre del año 2014 y los procesos tienen evidentes fallas. Ya. O sea, me suspenden como fiscal de la Nación, me suspenden a la vez como fiscal supremo y fiscal de control interno. Y destituyen, diciendo se destituye a Carlos Ramos y no señalan el cargo. O sea, es una falta completa del silogismo jurídico. Ahora, usted ha sostenido que al Tribunal Constitucional no le va a quedar otra que ordenar que le repongan. Pero son evidentes las fallas en las que ha incurrido el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero todavía no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. No, ellos tienen que pronunciarse. ¿Cuándo se pronunciarán? No sabemos. No, es que yo creo que ya es tiempo que se pronuncie. ¿Cuánto tiempo tienen el caso? Ellos, el caso todo esto que ingresó al Ajá. Tribunal Constitucional en septiembre del año 2016. Ok, va a ser más de un año. Sí, más de un Ok, año. entonces usted sostiene que no quedará otra a la vista de lo que desde su punto de vista presentado, que decir, repongan al señor Ramos Heredia. Exacto. Repónganlo como fiscal supremo. Es lo que manda la ley. Y como fiscal supremo usted entraría a la Junta de Fiscales. Sí, es lo que manda la ley. ¿Y usted quiere volver a ser fiscal de la Nación? Por supuesto. Pues yo he sido arbitrariamente y abusivamente separado de un cargo por cuestiones personales de alguno de los consejeros. ¿De quiénes? Por ejemplo, del presidente y el único ponente de mis 3 casos, el ingeniero Gonzalo García,
que era procesado por mí como fiscal de la Nación. Y entonces lo único que hace él es atacar y luego dictar disposiciones deficientes con la única finalidad de separarme del cargo. ¿Quién más en la Junta de El Fiscales? doctor Ballena, Soto Ballena, y son los dos que piden mi separación cautelar. Ellos piden a un lado de la mesa y resuelven su propio pedido al otro costado de la mesa. O sea, es increíble porque eso no puede pasar por un tema de imparcialidad. Ellos mismos resuelven su pedido. Es absolutamente arbitrario. Para cuando el Tribunal Constitucional, desde su punto de vista, si falla como usted sostiene, y usted vuelve a la Junta de Fiscales, ¿cuándo serían las próximas elecciones para fiscal de la Nación? Bueno, están adelantando las elecciones para los primeros días del mes de junio. Me están votando, pero quédese un ratito más, ¿no? ¿Cómo no? Por Encantado. favor, ¿no? Aquí un poquito nazis todos, un ratito, esperen. Porque quiero hablar de otros temas. Por supuesto. La Fiscalía de la Nación ha sido cuestionada por estos días por el caso de los Humala Heredia. ¿Cuál es su opinión del papel del fiscal Juárez? Bueno, yo tengo, no soy el indicado para señalarlo, pero a propósito de la pregunta, yo pienso que las investigaciones a alto nivel dentro de la Fiscalía no se están realizando como es debido, ¿no? Porque se ven efectos de manera discontinua, no hay continuidad en su línea de investigación con todos los casos que ellos están llevando. Un día se realiza una diligencia contra una persona y otro día no se realiza, debiéndose realizar la misma diligencia en otro caso. O sea, no se ve una actuación coherente ni uniforme. ¿A qué cree usted que se debe? El tema es, para mí no hay una buena gestión desde arriba. La Junta de Fiscales, que es el órgano principal, y sobre todo del fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez. ¿En qué falla el doctor Sánchez? Su sucesor. Exacto, mi sucesor. Se autodesignó también él como sucesor. ¿Puede explicar eso? Claro. ¿Cuál es ¿Qué se autodesignó? Claro. Cuando a mí me sacan, ya el doctor Pablo Sánchez Velarde ingresa por una puerta donde no correspondía a mi despacho y dicta una resolución donde él deja sin efecto su propia resolución de fiscal supremo y luego se autodesigna como fiscal de la Nación. Eso es totalmente ilegal, contrario a derecho. ¿Tiene cómo probar lo que está Por diciendo? supuesto, ahí está la resolución. Pero que entró por una puerta Así a es. nombrarse el solito y a redactarse. Y entonces se crea, con mi salida, un espacio donde se aprecia inconstitucionalidad. Me sacan sin haber una ley. Ingresa una persona y se autodesigna. O sea, ¿dónde estamos? O sea, el Perú necesita recobrar realmente esas condiciones de Estado democrático de derecho. Bien, y esa es tarea del Tribunal Constitucional. Bien, se autodesigna. Esa era una paréntesis de mi pregunta. ¿En qué falla el fiscal Pablo Sánchez desde su punto de vista en estas investigaciones por corrupción? Bueno, en cuanto a la gran corrupción, Brasil, que venía investigando en Curitiba el tema del Lava Jato, empieza a hacer una mega investigación donde participa Estados Unidos, Suiza y otros países más. Entonces Brasil tiene intereses propios. En el Perú no identificaron los intereses de Brasil, porque los intereses del Perú eran diferentes. Era defender el patrimonio ilícitamente obtenido por empresa brasileña. Y ese patrimonio ya salió del país hace tiempo. República Dominicana, con menos obras, recibió del Estado brasileño más de 80 millones de dólares. Y el Perú no recibió absolutamente nada. Ya se fueron. Y no puede hablar de reparación civil. ¿Por qué? Porque no hay ningún personaje brasileño detenido. No hay ni en proceso, porque había uno en proceso y total, se retractó el fiscal Hamilton con una decisión totalmente contraria a derecho. Pero eso no es una estrategia, doctor. Quiero decir, se han escrito artículos al respecto. De repente, usted que está criticando el enfoque de la estrategia del fiscal de la Nación. No, no es eso. Entonces, No es eso. Nosotros nos basamos en temas legales.
que hay en el país. El tema de sujetarse a lo que decida Brasil para que Brasil, unos procesados, dieran alguna información sobre tal o cual persona que haya recibido dinero, es simplemente estar subordinado a la justicia brasileña. Sin embargo, nuestro sistema penal ha capacitado a fiscales idóneos para realizar investigaciones acá y ahora. ¿Y qué estamos viendo? Un presidente que fue defenestrado, que renunció, estamos viendo obras abandonadas en diferentes partes del país y no tenemos ni siquiera la posibilidad de tener una reparación civil acorde con todo el daño realizado. Bien, doctor, tenemos que terminar. Respecto a lo último que ha dicho, habrán seguramente interrogantes. Yo invito desde aquí a todas las personas que quieran, que se hayan sentido aludidas o que quieran venir a dar también sus argumentos. A mí el tiempo me corre. Simplemente quería preguntarle, usted decía al comienzo que no era la persona más indicada para criticar esta actuación de la Fiscalía. Lo decía porque por su condición de fiscal sacado de su puesto. Claro. El tema también es que el Tribunal Constitucional debe resolver y debe reponerme al cargo que yo tenía. No, le digo porque también se habló mucho en su momento del parentesco que usted tiene con la señora Heredia. Es su prima, ¿no? No, nuevamente, ese fue uno de los primeros argumentos. ¿No es su prima? No, tenemos un pariente común más o menos de hace como 300 años atrás. Sí. Muy bien. Doctor Carlos Ramos Heredia, muchas gracias por haber venido a exponer sus puntos. Gracias. Aquí le damos la oportunidad a todos y le invitamos a que nos mantenga al tanto de lo que suceda con su caso. Ok, muy amable y gracias por el espacio que me ha dado. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en UCI Noticias.